Pues gloria a Dios, un culto más para el Señor. Bendecimos a nuestro canal de YouTube, a nuestros hermanos y amigos que nos ven desde el canal. Seáis bendecidos y también bendecimos a las personas que están congregadas aquí en el nombre de Jesús. A ver, amén. Que está muy alto, ¿no? Ay. Ahora, bien. Vale, pues vamos a abrir nuestras Biblias. La palabra que el Señor me dio para compartir esta tarde, yo la he titulado Retoma toda potestad que te ha sido quitada. Amén. Dios nos dio un poder y una autoridad y nosotros tenemos que hacer uso de ese poder y autoridad que Jesucristo ganó por nosotros. Vamos a leer nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Le voy a pedir al pastor que lea el Génesis 2, vamos a leerlo del versículo 15 al 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Vemos que todo siempre empieza desde un principio. Nosotros hemos sido creados por Dios Padre, no venimos del mono, no ha sido una explosión como Amén. Alguna teoría que anda por ahí, que Jehová la reprenda, porque realmente el hombre lo creó Dios. Si fuéramos creados del mono, pues cuando tuviéramos un trasplante nos podrían trasplantar el órgano del mono. Pero no nos vale porque nosotros no somos monos, no nacimos del mono. Si realmente viniéramos del mono, la sangre del mono nos podría valer para transfusión y no nos puede valer, no nos sirve, solo nos sirve la sangre humana. No nos sirve ninguna sangre de animal, porque Dios ha creado al animal y al hombre. Entonces vemos desde un principio que Dios ha creado al hombre y a la mujer y lo puso en el huerto del Edén. Nosotros teníamos comunión con Dios desde un principio. Dios se paseaba en el huerto y conversaba y tenía comunión con el hombre y la mujer. Desde un principio Dios siempre quiso estar en comunión con su creación, con el hombre. Amén. Y Dios dice que Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Nosotros tenemos una encomienda que Dios nos dio. Nosotros tenemos que labrar nuestra vida y guardar nuestra vida. Amén. Guardar nuestra salvación y labrar nuestra salvación. Hablábamos minutos antes de empezar el culto, estábamos hablando con nuestros hermanos Cheli y Carmen, que el Evangelio es un Evangelio que es por gracia, hemos sido salvos por gracia, pero luego hay que luchar y trabajar, o sea, como dice la palabra, labrar y guardar esa salvación con temor y temblor, y es necesario labrarla y trabajarla. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando recibimos el Evangelio, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo recibimos de gracia y Él nos acepta tal como venimos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades. Pero luego viene un proceso de santificación, viene un camino de santificación. Tenemos que dejar la vieja vida y caminar en una vieja vida en santidad. Amén. Entonces vemos que Dios lo puso en el huerto para que lo labrara el huerto y lo guardase. Entonces ellos vivían en esa plenitud con el Señor. Pero vemos más adelante que vamos a leer en el capítulo 3, vamos a leer un poquito el capítulo adelante, que vemos que pasó desde un principio. El hombre desobedeció a Dios, desobedeció lo que Dios le había ordenado y cayó de la gracia, cayó en desobediencia. Vamos a leer en del capítulo 3, del 1 al 14. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Entonces vemos en el capítulo 3 la desobediencia del hombre. Cómo el hombre fue engañado por el diablo, que Jehová lo reprenda. Amén. El diablo dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Yo me imagino que la serpiente le habló sigilosamente, porque si estuviera hablando de una manera, pues muchas veces el diablo no te va a ir asustándote y de una manera que tú sepas que es algo malo. Porque así no es la manera de engañarnos. Siempre nos va a engañar con sutilezas, sigilosamente. Y esta serpiente, que es el diablo, representa al diablo, dice que era astuta, le fue con astucia. Así nos pasa hoy en día. El diablo nos viene con astucia, nos viene con intenciones ocultas. Nos viene hablando: no vengas al culto, que hace mucho frío. Mira, con que Dios dijo, pero no pasa nada, si todo el mundo no va a la iglesia. Hoy en día todo el mundo se queda en casa por el coronavirus y todo eso. Pero esos son engaños del diablo, que Jehová los reprenda. Amén. Porque realmente nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dios le había mandado que no comieran del árbol que estaba en el medio del huerto. Y justamente el diablo le engañó diciendo que no les pasaría nada. Dice: no morirás, porque le dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esto hoy en día está pasando igual como hace miles de años, está volviendo a pasar. No pasa nada. No morirás si no vas al culto. No morirás si no te consagras. No morirás si no oras. No morirás si no lees la Biblia. No morirás si no guardas. Mucha gente no lo hace. Entonces, como el diablo sigue engañando, con el no morirás lo sigue haciendo hoy en día igual. Y vemos que desde ahí les fue robado la potestad que tenían, porque ellos enseñoreaban del huerto, ellos enseñoreaban de los animales, ellos enseñoreaban de todo. Ellos podían hablar en el huerto tranquilamente con Dios, porque dice que vino Dios y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces Dios se paseaba en el huerto y hablaba tranquilamente con el hombre y la mujer. Y eso se perdió, porque desde entonces el hombre cayó de la gracia y fue alejado de la presencia de Dios. Entonces vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que nos robó el diablo, que tuvo que venir Jesucristo a devolvernos eso que el diablo nos había robado, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, y solo hay un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, que puede llevarnos
otra vez a retornar lo que teníamos antes, la comunión con Dios. Amén. Porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, eso nos lo robó el diablo, nos robó esa comunión y nos robó esa potestad. Entonces, vemos que a partir de ahí entró la muerte en el mundo, entró la descomposición. Antes las cosas eran eternas y ahí empezó a venir el declive humano, el declive tanto para la naturaleza como para todo. Entró la maldición, la desobediencia y la separación de Dios. Amén. Y ahí vemos que fue robado porque fue engañado. El hombre y la mujer fueron engañados por Satanás. Vamos a ir a Lucas 4, vamos a leerlo del 1 al 13. Ahí vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra porque Él estaba en el trono de Dios y no había nada que pudiera arreglar este conflicto, esta separación del hombre con Dios. Y Jesucristo vino a la tierra, por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos alguien que nos rescatara, un mediador que nos mediara para poder tener acceso otra vez al trono de Dios. Amén. Y vemos que Jesucristo vino a la tierra a hacer precisamente eso, a darnos salvación y vida eterna. Vamos a leer Lucas 4, del 1 al 13, leemos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Amén. Entonces vemos claramente que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado. Y vemos cómo la diferencia de Adán con Jesús, lo que perdió Adán lo recuperó Jesús. Amén. Y vemos claramente que el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y a Eva le había dicho: con que Dios dijo. El diablo siempre va a querer pasar por encima de Dios, querer como anular a Dios. Pero a Dios Padre nadie lo puede anular, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Él es Amén. omnisciente, omnipotente, omnipresente, y Él es el Todopoderoso. Amén. Amén. Y bendito sea Jesús, que nos vino a rescatar, porque no había manera de podernos salvar de una perdición eterna, porque hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo que ganar y un infierno a donde escapar, porque el diablo quiere matar, robar y destruir. Él quiere destruir nuestra vida de manera que nos perdamos por el camino, engañarnos de tal manera que en vez de poder escoger el camino de la salvación, escojamos el camino de perdición y que nos vayamos a una condenación eterna, a un infierno eterno. Y el diablo tentó a Jesús y le tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Nosotros como
Señor Jesucristo que Él venció en la cruz del Amén, Calvario por aleluya. nosotros. Amén. Y por medio de su palabra escrita podemos luchar y vencer como Jesucristo venció, porque Él fue hecho hombre, carne y hueso, como nosotros. Amén. Él se despojó de su potestad y luchó igual que nosotros en carne y hueso, pero Él luchó por medio del Espíritu Santo y por la palabra. Entonces aquí vemos que Jesucristo venció esa tentación del diablo porque le dijo, escrito está, luchó con la palabra, venció Amén, con la aleluya. palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Necesitamos coger la palabra, leerla, memorizarla, luchar cada vez que viene una tentación, cada vez que viene un problema, decir, no, diablo, escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. No, escrito está. Yo soy sano por las llagas de Cristo. No, escrito está. Y así en cada cosa que nos viene azotando las tribulaciones, escrito está. Y coger la palabra de Dios. Y vemos más adelante, y dice, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Había sido entregada en el huerto del Edén, fue entregada, fue robada ahí, fueron engañados y se les robó esa potestad. Amén. Entonces a Jesús también le fue diciendo, yo tengo esa potestad, yo tengo ese dominio, a mí me fue entregado. Y vemos claramente, y dice, si postrados me adoraras, todos serán tuyos, porque el diablo lo que quiere es la adoración. Él quiere la adoración, quiere que le adoremos, quiere que le demos pleitesía y adoración, pero la palabra de Dios dice que a Jehová solo adorarás y a Él solo servirás. Amén. Solo podemos adorar a uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero Él siempre quiso robarle la gloria y robarle la adoración a Dios. Entonces Él le dijo, te doy esto si postrado me adoraras. Hoy en día, hermanos y amigos que nos ven por el canal, a lo mejor dicen, bueno, pero yo no adoro al diablo, yo no lo adoro. No, pero el diablo dice que el mundo está bajo el maligno. El mundo y este mundo de vanidad, de placeres, de distracciones, de entretenimientos, de adicciones, de un montón de perdición está bajo el maligno. Y nosotros, los que amamos a Dios, no podemos amar al mundo, sino tenemos que amar a Dios y lo que es de Dios. Entonces, Amén. mucha gente dice, no, pero yo no estoy adorando al diablo. No, a lo mejor no estás adorando al diablo que tú sepas conscientemente, pero a lo mejor lo estás adorando inconscientemente. Y por eso estamos hablando ahora un poco del ocultismo, estamos hablando de las maldiciones en otras predicaciones, porque hay muchas formas de adorar a Dios, que mucha gente, de adorar al diablo, que no se está dando de cuenta, que está haciendo un ídolo con su dinero, un ídolo con su trabajo, un ídolo incluso con los hijos. Ay, no, es que mi hijo no quiere venir al culto, yo no voy. Estás perdiendo, le estás robando la salvación a tu hijo, te estás robando tú, porque estás haciendo más la voluntad de tus hijos que la voluntad de Dios. Y dice que el que no dejara padre, madre, hijos, hermanos, incluso posesiones y tierras, por amor a Cristo, no sería digno de Él. Y Dios no nos va a dejar en la ruina, porque Dios es un Dios dador, es un Dios que bendice, es un Dios proveedor, es un Dios que nos protege, que nos Amén. guarda, que nos sana, que nos libra. Amén. Pero antes tenemos que adorarle a Él. Por eso Jesucristo le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí, amén. Hay 7 días de la semana. Puedes trabajar los 7 días, pero hay uno que dice, santificarás el día santo. Y la gente se lo pasa por la montera, da igual. Hace todo, pero no santifica la fiesta. El sábado, el sabbat, que se dice, pero nosotros es el domingo. Entonces tú trabajarás 7 días, pero un día lo tienes que dejar para Dios.
Amén. Tienes que recibir la palabra, tienes que dejarlo para el Señor. Y mucha gente dice, ay, pero es que no salgo de esta ruina económica, ay, es que no salgo. Y tú estás apartando el día santo para el Señor, estás dejando ese día santo para el Señor, estás dejando una parte de tu dinero para el reino de Dios, para que se extienda el Evangelio, estás colaborando con alguna iglesia para que se extienda la salvación de las almas. No, pues es normal que te vaya mal, es normal que te venga mal, porque hay maldiciones que vienen por ahí. Entonces, a Dios hay que darle lo que es de Dios y al César lo que es del César. Amén. Hay que trabajar, por supuesto, no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de estudiar, no vamos a dejar de atender a nuestros hijos, decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No le doy la cena a mi niño? Le vas a dar la cena, pero tú si vas al culto y sabes que luego dejas la cena preparada, como mujeres dejas la cena preparada y luego ya tienes todo. O sea, hay miles de cosas para organizarse, para poder venir a recibir, porque luego Dios es un Dios dador. Tú no te marchas de aquí con las manos vacías. Cuando tú vienes a la casa de Dios siempre vas con las manos llenas. Amén. Porque Dios siempre te va a dar bendición. Entonces, dice la palabra de Dios que Él le tentó y le dijo, mías habían sido dadas. Me dieron, dice, a ti te daré toda potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué podría hacer la pobre humanidad cuando ya nos había robado esa potestad? Nos había robado el dominio, nos había robado la salvación, nos había robado la eternidad. ¿Qué podríamos hacer nosotros para recuperar eso? Pues nada podemos hacer, como hoy en día nada puedes hacer para tener salvación de tu alma. Solo una cosa se puede hacer, recibir a Cristo en el corazón. Amén. Y seguirle, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No solo oyen, le siguen. Si Jesús dice, venga, vamos todos por aquí, pues tenemos que seguir a Jesús, porque es nuestro pastor. Amén. Pero muchas veces decimos, Jehová es mi pastor, pero si Jesús te dice, deja eso ya no lo hagas más. Mucha gente se queda en que le oye, pero no lo obedece. Entonces, vamos a leer en Colosenses 2, vamos a leer del 13 al 15. Colosenses 2, vemos que Jesucristo vino a devolvernos esa comunión, ese favor, esa gracia, el perdonar nuestros pecados y el devolvernos esa potestad que nosotros habíamos perdido. Leemos Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Jesucristo murió en la cruz para hacer esto, para derrotar a todos los principados y potestades, porque Él tenía que anular el acta de decreto que nos era contrario a nosotros. Amén. Por eso Él vino a perdonar. Yo soy el Cordero que quito el pecado del mundo. Amén. Por eso dice, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contraria a nosotros. Y dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En la cruz ha sido quitado toda esa potestad y Dios nos la ha vuelto a dar. Nosotros tenemos potestad, poder, autoridad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros ya esos decretos que el diablo quiere poner en contra de nosotros es anulado en la cruz del Calvario. Dios nos perdonó, Dios nos salvó, Dios nos sanó por su sangre, por sus llagas. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Hemos sido anulado toda maldición en la cruz del Calvario. Amén. Él nos devolvió eso que habíamos perdido. Por eso el diablo no le gusta estas clases de predicaciones. No le gusta que se predique de la cruz, porque ahí es donde Él fue derrotado. Y ahí es donde nosotros, cuando viene el enemigo a atacarnos con problemas, decirle, mira, diablo, te voy a recordar una cosa. Mi Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Ha dado la sangre que derramó en la cruz por mí.
devolvió. Tenemos que entender que hay dos clases de cruces. Está la cruz que llevó Cristo, que esa ya la llevó Él. A veces vemos como las procesiones se golpean, se flagelan, van con la cruz, van para aquí, para allá, pero nosotros ya no tenemos que llevar esa cruz. Nosotros no tenemos que flagelarnos más, ni hacernos sangre, ni derramar sangre, porque ya uno dice que con la expiación de Cristo abolió todo por la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero hay otra clase de cruz, que dice en Mateo 10, ya lo tengo yo aquí, lo voy a leer, en Mateo 10:38, dijimos que hay la cruz de Cristo, pero ahora vamos a leer que hay otra cruz que tenemos que tomar. Jesús dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay dos cruces, la cruz que nos dio la victoria, que anuló el acta de decretos, que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra cruz, que es la cruz de cada día que tenemos que tomar nosotros, que es la que no nos gusta a ninguno, que es la que no nos gusta negarnos a nosotros mismos, seguir a Jesús con todas sus consecuencias. Esa es una cruz que a muy poca gente le gusta cogerla, claro. En Gálatas 5:24 dice, los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Jesucristo. A veces decimos, pero ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Porque muchos no son de Jesucristo. Porque el que es de Jesucristo quiere tomar su cruz y seguir a Jesús. Porque Jesús dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Entonces, hay esas dos cruces. Vamos a leer en Mateo 28, por favor. Mateo 28, 18. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Él recuperó la potestad por nosotros. Entonces, nosotros tenemos la victoria. La victoria en el nombre de Jesús. Todos los decretos han sido cancelados. Por su sangre hemos sido limpiados. Amén, aleluya. Pero hay una cruz, que es la cruz que nos toca. Dice, que no toma su cruz diariamente y me sigue, no es digno de mí. ¿Y cómo tomo esa cruz? Pues es muy sencillo. Todo aquello que es contrario a las cosas de Dios, eso es una cruz que hay que cogerla y desechar toda, como dice, han crucificado sus pasiones y deseos. Si vemos en el capítulo que leímos en Gálatas 5, ahí nos vamos a ver los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces vemos que los frutos de la carne hay un montón de pasiones, pues adulterio, fornicación, envidia, robo, o sea, hay un montón de cosas que vamos a ver ahí, que son obras de la carne, pecados de la carne, maneras que teníamos antes de venir a Cristo, que son contrarias a Dios. Si Dios Padre dijo desde un principio, no comáis del árbol del huerto, que está en medio del huerto, hoy Dios nos dejó la palabra de Dios con sus mandamientos y nosotros tenemos que seguirlo y obedecer y seguir el camino del Señor. Amén. Así que, hermanos, para concluir, nos ponemos de pie. Para concluir ya vamos a estar orando. Hay una bendición muy grande en tomar la cruz. La gente dice, pero ¿qué cruz? No, es una manera que tenemos de hablar, menuda cruz que me cogió, porque la cruz pesa, la cruz molesta, la cruz es un esfuerzo. Hablábamos de la oración antes de empezar, que es un esfuerzo, pero cuando lo realizamos, ese esfuerzo de orar, recibimos la paz, la dirección, discernimiento, la bendición, lo recibimos todo. Entonces, las bendiciones de la cruz, pastor, ¿sabes qué es? Que recibimos la voz de Dios, escuchamos a Dios en la oración, leemos su palabra y escuchamos a Dios. Nos llenamos de gozo y de plenitud. Si una persona está atribulada, deprimida, yo le invito a coger
coger su cruz, seguir a Jesús y obedecer a Jesús, se llena de gozo. Porque no hay mayor alegría que servir a Dios y obedecer a Dios. Amén. Es Aleluya. automático. Sirves a Dios, obedeces a Dios y se te devuelve el gozo. Y luego están las recompensas eternas. Porque entraremos con nuestra cruz cada uno, con lo que hemos dejado atrás para servir a Cristo. El Evangelio es un Evangelio de sacrificio. Te vituperan, te maltratan, te desprecian, te dejan solo, ya sea familia, ya sea amigos. Es un Evangelio de mucho dolor, porque vamos a sufrir por engaños, por burlas, por muchos desengaños, pero hay un galardón demasiado grande y demasiado valioso para no soportar ese esfuerzo. Así que cerramos nuestros ojitos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias porque tú nos has devuelto, Señor, la potestad que nos había sido robada. Tú lo clavaste todo lo malo en la cruz del Calvario, Señor. Tú nos has dado el perdón, la gracia, la salvación por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque tenemos, Señor, tu perdón, la bendición de tu palabra, Señor, y la victoria en ti, Señor. Por eso ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a coger cada uno nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos y seguirte, Señor, para acabar bien nuestra carrera.